Hola a todas y todos, como lo habíamos anunciado, un programa especial sobre comunicación política, nada más y nada menos que desde La Habana, Cuba, a propósito del coloquio Patria. Y como parte de esta construcción de las nuevas generaciones, tengo el gratísimo orgullo de decirles que estoy con uno de los grandes influencers de Cuba y de la región, con Pedro Velázquez, llamado en redes sociales como El Necio. Lo pueden ubicar justamente en Twitter, donde yo te sigo además en esa plataforma. Ya nos vas a comentar dónde más están. Pero además El Necio es algo característico, Pedro, porque además quienes crecimos con la música, quienes crecimos enrollados en esta mística de la región, pues para nosotros la canción El Necio es casi nuestro himno, es una representación de la resistencia, del amor y de la entrega a las convicciones políticas. Así que para mí, un honor, gracias por abrir este segmento y este programa aquí con nosotros y nosotras en lo personal es político. Así que cuéntanos tu propia experiencia, de dónde sale El Necio, nos lo dijiste en el coloquio, si nos lo repites rápidamente, porque realmente queremos que todas y todos los que nos escuchan, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, nuestros migrantes además en Estados Unidos, en Europa, por todo lado, que se enteren que aquí hay un influencer al que debemos seguir, al que debemos escuchar y que nos genera muchísima reflexión. Gracias, Pedro. ¿Cómo estás? No, me encanta estar acá contigo, con esta alegría que transmites y espero que este podcast lo podamos hacer para divertirnos y para querernos más, como tú mismo decías. No, que así sea. Cuéntanos, a ver, ¿por qué El Necio? ¿De dónde sale? Titular. Y tú nos decías que es un proyecto político más allá de la persona. Así que, ¿qué significa El Necio y por qué hacerlo? Desde Cuba. Pasamos muchísimo tiempo pensando en un nombre para el proyecto. Queríamos hacer comunicación política enfocada en los jóvenes y tratar de contar historias, tener comentarios, entrevistas como esta, disfrutárnoslo en cualquier parte, en una montaña, al lado de un campesino, de un obrero, remover las esencias de la cubanía y mostrarlas al mundo. Y dijimos, qué nombre, era como que no surgía nada. Meses, la gente puede creer, pero pasamos meses para encontrar nuestro nombre. Hasta que, bueno, la productora del proyecto, Arianna se llama, encontró un nombre, la posibilidad de redimensionar la canción El Necio, o sea, que es tan extendida, que es como decías, un paradigma de nosotros, un paradigma cultural del latinoamericano, redimensionarla a los nuevos tiempos y a las nuevas dinámicas de la comunicación. Entonces dijimos, bueno, El Necio, vamos a asumirlo, vamos a asumir la necesidad de saber quiénes somos, la necesidad de vivir sin tener precio, como dice el tema. No, y además de nuestro gran Silvio Rodríguez, que para muchas de nosotras y de nosotros es un referente, no solo de la música, sino de la política, del pensamiento. Tuvimos la oportunidad de compartir también con él. Ahí van algunas imágenes para quienes nos están siguiendo en cámara, justamente con Silvio, este encuentro maravilloso. Estuve con Silvio, y eso les cuento, hace algunos años cuando vine de visita, y le vine trayendo una máscara de Ayauma, que es nuestro diablo, ¿no? La máscara de diablo. Yo vengo de Otavalo, de un pueblo con mucha idiosincrasia, pero con una cultura potente, y el Ayauma es el que abre, el que dirige la marcha, la fiesta, la protesta, es decir, el que va al frente. Así que bueno, se lo pudimos dar también a Silvio, pero aquí viene algo muy protagónico, digamos, de este ser, ¿no? José Martí. Cuéntanos para ti qué es José Martí, porque además una de las cosas en las que yo me encuentro siempre en Cuba, especialmente en jóvenes, es ese empoderamiento del pensamiento de Martí. Cómo eso entonces ha influido, no solo en la política, sino en la vida de los cubanos, de las cubanas, y cómo eso se reprodujo a través de su palabra en el periódico Patria. Es que sin Martí no hay revolución cubana. O sea, hay personas y ciertos intelectuales que están tratando de separar esos fenómenos, el fenómeno Martí y el fenómeno revolución, y no existe, porque el pensamiento martiano fue lo que posibilitó la radicalización de un grupo de jóvenes que luego se lanzaron a la lucha. Y no estamos hablando solo de los jóvenes rebeldes que asaltan el cuartel Moncada y triunfan en la revolución. No. Desde antes, los jóvenes comunistas cubanos eran martianos. Mella era martiano, Mella, que fue asesinado en México. Villena era un martiano de nuestro Partido Comunista. O sea, quien funda el Partido Comunista de Cuba, Carlos Baliño, junto a Mella, también había fundado el Partido Revolucionario Cubano junto a Martí. O sea que estamos viendo cómo el pensamiento martiano evoluciona, toma matices marxistas y entonces es génesis para todo ese pensamiento revolucionario de la época que termina en una revolución armada y no solo en el acto en sí de la revolución, sino
en lo que vino después. O sea, la revolución no fue ese momento, ese estallido, sino la construcción a partir de ese estallido. Por eso en Cuba siempre decimos que la revolución no está terminada. Estamos en el proceso de hacer la revolución constantemente, porque es lo que vino, o sea, todos esos cambios culturales, todo lo que se necesitó hacer. Y desde el periódico Patria, desde la fundación del partido y de un medio de prensa para ese partido, porque había que hablar con los trabajadores, había que hablar con el exilio para poder convocar a esa guerra necesaria que Martí visionó. Y había que hacerlo mediante un periódico, por eso se funda Patria. Pero Martí no solo acaba aquí en la prensa, sino también en la posibilidad de hablarle a los obreros. Martí daba discursos a los tabaqueros para convencerlos. Martí siempre fue muy visionario en el tema de la comunicación. Oye, y así como Martí hablaba con los obreros, principalmente con el campesinado, es decir, con ese gran sector popular nacional para la transformación, pues en esta lógica de seguir revolucionando, ¿cómo revoluciona el necio en redes sociales desde Cuba para el mundo? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, a ver, yo creo que en Cuba somos pioneros de este modo de hacer, porque no se hacía comunicación digital en Cuba, no teníamos ni siquiera internet, el internet, los datos móviles, algo del presente cercano, pudiéramos decir, un poco antes de la pandemia del COVID-19, es que los cubanos comenzamos a tener datos móviles y comenzaron algunos proyectos, pero de maquillaje, influencers de fitness, o sea, estaban acaparando el mundo digital, pero nadie hablaba de cultura, nadie hablaba de sociedad y nadie hablaba de política. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer que los jóvenes puedan hablar de política y puedan entender la política como la necesidad de buscar la justicia social, de la transformación. Entonces dijimos, vamos a hacer un proyecto de comunicación política. Pero bueno, ¿y qué? ¿Solo vas a hablar de revolución, de marxismo? No. Para nosotros política es todo. Porque el deporte es política, la cultura lo es. El entretenimiento también forma parte del escenario político. O sea, nosotros nos ampliamos, no nos circunscribimos en un solo tema, sino que nos ampliamos y tratamos de buscar intereses de nuestra comunidad, pero siempre enfocándolo en la política y en los elementos políticos que a nosotros nos interesa proyectar, que son aquellos llamados a la justicia social y al orden popular en el que creemos. No, maravilloso. Y yo te digo, realmente conversarlo contigo desde esta mística, desde este trabajo, realmente me parece que es sustancial. Así que yo quiero agradecerte porque contigo arrancamos este programa que, como les habíamos anticipado, va a tener algunas voces de hombres y mujeres que hacen comunicación, que hacen política desde la comunicación y donde la comunicación política es un tema transversal y fundamental para la transformación de nuestras sociedades. Así que ya saben, a seguir El Necio en redes sociales y agradecerte porque además quedamos con un pendiente. Nos vas a copiar, yo quedé fascinada solo del título porque dice influencers a políticos. Se pregunta justamente Pedro Velázquez en una compilación de escritos de hombres y mujeres que justamente hablan sobre este tipo de cosas, las plataformas, etcétera. Así que bueno, nos decía que hay muy poquitos ejemplares, pero nos lo van a mandar en digital para poder compartirlo con todas y todos ustedes, para seguir leyendo, saber qué pasa en la isla, cuál es la verdad de la isla hacia el mundo y no lo que necesariamente los medios de comunicación monopólicos nos dicen todos los días. Así que muchísimas gracias, Pedro. Qué gusto compartir este espacio contigo. Gracias a ustedes. El paradigma es este, lo que dijo Fidel. Al pueblo no se le dice cree, se le dice lee. O sea, la posibilidad de que entienda que en la capacitación, en la lectura, en el aprendizaje, y nosotros como elementos que tratamos de promover ese aprendizaje, ahí está la victoria nuestra.